Bueno, vamos a entrar de lleno a otro tema importantísimo cuando se espera, al menos por palabra del presidente de México, que esta tarde la Cancillería mexicana exprese su posicionamiento en relación a una noticia desde Estados Unidos, cuando la Corte Suprema en Estados Unidos rechazó una solicitud que hizo el gobierno de Joe Biden para suspender la reactivación de una controvertida política migratoria de la era Trump. Se trata del programa conocido como Permanecer en México, el Remain in Mexico, un programa que obliga a los migrantes a esperar del otro lado de la frontera estadounidense hasta que tengan la fecha de su audiencia en la Corte de Inmigración de Estados Unidos, esperar en otro país. Esta política fue suspendida al inicio de la administración Biden y después terminó, o la terminó 6 meses después. No obstante, los estados de Texas y Missouri demandaron para impugnar el fin del programa y ahora la Corte Suprema rechazó suspender la orden de un tribunal inferior que requiere justamente que se reactive ese Remain in Mexico. Así que vamos a ver qué es lo que debería decir el gobierno mexicano más allá de lo que escuchemos, y le pedimos ayuda al excomisionado del Instituto Nacional de Migración en México, Tonatiuh Guillén, para hablar de ello. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Más allá de hablar de los valores, quisiera llevarte a la realidad de centros y refugios de migrantes en la frontera con Estados Unidos, en México, que han reportado estar desbordados. Con ese contexto como consideración, ¿qué debería decir el canciller? Gabriela, gracias. En principio tienes toda la razón. Hay una situación de crisis humanitaria creciente en la frontera mexicana. Son ya más de 200,000 personas las que arribaron a la frontera solamente en el mes de julio. 1/3 mexicanos, 1/3 de otros países, también hay que subrayarlo, no centroamericanos, más o menos el 40 centroamericanos. Entonces se vuelve mucho más complejo por esa razón, por cantidad y por orígenes, el flujo, y no tenemos una respuesta clara. Y si el Remain in México continúa, la situación humanitaria se va a agravar y no veo que los gobiernos estén reaccionando en función de una atención adecuada a la problemática. Solo la estamos posponiendo, se está agravando, pero no vemos iniciativas importantes que cambien el escenario. Y en ese sentido, el gobierno de México, tengo la impresión, tal vez me equivoco, pero tengo la impresión de que va a ser lo mismo que en el año 18, cuando empezó este programa, en diciembre del 18, cuando se anunció. Y es el de decir que es una decisión unilateral de Estados Unidos y México simplemente la asume. De hecho, pues hemos sido muy condescendientes con ese tipo de iniciativas. Últimamente, como sabes, el regreso de personas desde el sur de Texas hasta al sur de México en vuelos en condiciones jurídicas. Sí. Totalmente, y te lo menciono porque además tienes estas condiciones. Entonces, si un gobierno como el mexicano quiere hablar de la defensa de los derechos humanos, de condiciones humanitarias, de un gobierno con conductas humanitarias, de un gobierno con un presidente que se dice humanista, las condiciones en estos refugios para migrantes ya dicen a gritos otras cosas que no tienen mucho que ver con el ejemplo de ese mensaje. Y por lo tanto, mi pregunta es puntualmente, ¿qué debería decir el canciller? ¿Más recursos? ¿No hay que cerrar y reforzar la frontera sur, que es por donde llega la mayoría? No lo sé. Hay que buscar alternativas que piensen en las necesidades de las personas. Y ahí sí hay opciones, están en la mesa distintas opciones, pero suponen una voluntad política compartida. Una muy importante sería un acuerdo regional y Canadá que asumiera de conjunto la problemática en sus distintas vertientes. Otra muy sencilla en términos operativos, pero que requiere gran voluntad política, es iniciar los procesos de refugio en el sur, en Centroamérica y en el sur de México, de tal manera que las personas no se vieran obligadas a las condiciones tan severas en las que se encuentran en su tránsito y arriba a las fronteras. Entonces son mecanismos que deberían replantear
el diagnóstico y deberían replantear las soluciones. Pero reitero, ahí hay necesidad no tanto de recursos, sino de una voluntad política que redefina nuestra comprensión de la migración y de la problemática desde el origen mismo de estos países. Ahora, Tonatiuh, dices, no se trata de recursos y de voluntad política, entiendo ese punto, pero en la realidad es que sí cuesta, hay un costo. Y hablando de ese tema, ¿de dónde saca el gobierno mexicano para apoyar estos refugios? ¿O son refugios que viven de donaciones? Que yo sé que en algunos casos así es, pero ¿con qué costear pues todo lo que representa en el día a día esto? Hay muy pocos recursos gubernamentales involucrados en la atención de la problemática, muy pocos. De hecho, el actual gobierno mexicano ha reducido lo poco que había, lo ha casi reducido a su mínima expresión todavía. Entonces, la atención realmente ha recaído en organismos de la sociedad civil y en los propios migrantes y refugiados y sus familias. Ahí los flujos de dinero que vienen desde Estados Unidos son muy importantes de las familias y lamento decirlo, pero también ese dinero forma parte del enorme capital que es aprovechado por los traficantes de personas. Y ahí hay un negocio inmenso que está detrás de esta tragedia humana. Por lo tanto, Tonatiuh, te quiero preguntar, mientras vemos dos narrativas bien diferentes, pero de la misma fuente que es el gobierno mexicano, recibiendo a periodistas en un momento crítico para también ciudadanos mujeres en Afganistán a raíz de esta crisis, pero tienes este otro contraste donde no son de Afganistán quizá, pero quizás sí son de otros países de nuestra región o de Haití o de África, las personas que están, mujeres, hombres y niños, sufriendo en estos refugios porque están rebasados. ¿Cuál es esa coherencia, pues, de estos valores y mensajes que entrega el gobierno? O como dicen en redes sociales, hay razón para pensar en Candil de la Calle, esta frase que habla de quien se preocupa más porque lo vean bien desde afuera. Es perfecto tu diagnóstico y agregaría que incluso para los refugiados mexicanos, que también tenemos un número creciente de desplazados internos y que buscan refugio en Estados Unidos, mexicanos, tampoco hemos tenido la atención suficiente. Entonces sí es un escenario de contrastes, de recibir a un grupo de afganos y seguramente van a tener algún tipo de atención particular. Y del otro lado, miles y miles de personas que están ahora, en estos días, en condiciones terribles y que apenas por parte del gobierno hay pues pedacitos de atención y una solidaridad social muy grande, que es la que realmente está atendiendo la problemática. Estos son temas muy serios y por eso es muy delicado y es muy importante que ayudemos al mundo, como dicen, pero cuando miramos estos refugios y las historias, bueno, pues realmente se agudiza la tragedia de quienes han salido de sus países. Mil gracias, Tonatiuh, por esta perspectiva. Un gusto saludarte, Gabriela. Gracias a ti.